Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Una misteriosa mujer atrae a un hombre de negocios a través de las fronteras estatales con la promesa de un acuerdo lucrativo. Cuando desaparece, las autoridades piden ayuda al FBI. Las sospechas apuntan a un rival en los negocios, pero el sospechoso pone trabas a los investigadores. Los agentes usan tecnología de punta para encontrar amigos y amantes que pudieran estar dispuestos a revelar la verdad. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Un hombre de negocios fue a Florida a hacer un último trato antes de jubilarse, pero nunca regresó a casa con sus millones. Las autoridades investigaron a los más cercanos a la víctima y a quienes se beneficiarían de su desaparición, pero esta vez no se aplicaron las reglas convencionales. Son Jim Castrom, exdirector del FBI en Nueva York. En un caso que abarcó toda la costa este, los agentes tendrían que desenredar una red de sexo, dinero y venganza que condujo al asesinato. El asesino de millonarios. Aeropuerto Internacional de Newark, en New Jersey. El sábado 24 de febrero de 1996, el vuelo 45 de Kiwi Airlines despegó hacia West Palm Beach, Florida. Frank Black, de 58 años, estaba a bordo. Black era dueño y operaba una exitosa empresa de transporte y autobuses escolares en Andover, Nueva Jersey. Había ganado millones y se dirigía a Florida para conocer un nuevo contacto de la industria. Black le dijo a su familia y compañeros de trabajo que llegaría a casa el lunes para otra reunión. También les dijo que su contacto en Florida, una mujer llamada Mia Giordano, iba a recogerlo en el aeropuerto. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Señor Así es. Black, Ella lo llevaría a conocer a otras personas involucradas en el negocio. creo que valga la pena. ¿Nos Sí. vamos? Seguro. Black esperaba retirarse después de cerrar este trato. Bien. Como Black no regresó el lunes, su familia se puso en contacto con la policía estatal de Nueva Jersey. El sargento Lee Liddy fue uno de los detectives estatales asignados al caso de personas desaparecidas. Era el tipo de persona que siempre llamaba a casa. Siempre quería saber qué pasaba con su negocio. Era muy práctico. Sin Frank, el negocio no funcionaba. Y por eso se preocuparon cuando no supieron de él. Simplemente desapareció. Frank no era el tipo de hombre que se alejaría de su negocio. Los investigadores de Nueva Jersey entrevistaron a la hija de Black, Liana, y a su novia y gerente de oficina, Sally Roberts. Liana dijo que su padre había faltado a una reunión importante con ella para discutir la venta del negocio. Y tampoco contestó las llamadas telefónicas. Sally Roberts recordó que la mujer de Florida, Mia Giordano, había llamado a la oficina varias veces recientemente, pero nunca dejó su número. La mujer de Florida dijo que representaba a una empresa llamada Valdez Exporting. Giordano dio una descripción de sí misma para que Black pudiera reconocerla en el aeropuerto. Dijo que medía 1,75 m y que era rubia. Un detective visitó al agente de viajes que reservó el viaje de Black. ¿Eres agente de viajes? Sí, señor. Correcto. Bien. El agente confirmó que Black compró un boleto de ida a Florida. No se molestó en alquilar un auto, ya que su contacto lo buscaría. Los registros de la aerolínea corroboran que Black había abordado el vuelo, No, ningún hotel. pero no se había registrado en ningún hotel a su llegada a West Palm Beach. Dijo que una mujer lo recogería en el aeropuerto.
Los registros de Black revelaron que sus tarjetas de crédito habían sido utilizadas después de su llegada a Florida. Para seguir el rastro de la tarjeta de crédito, los detectives de Nueva Jersey se pusieron en contacto con la oficina de Fort Pierce del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida. Al agente especial del FDLE, Michael Driscoll, se le asignó el caso. La tarjeta de crédito de Frank Black fue usada en Embassy Suites en Riviera Beach entre la 1 de la mañana y las 2 de la mañana. Estamos hablando del 24 al 25 de febrero. Luego, a las 4 de la mañana, otra tarjeta de crédito de Frank Black fue utilizada para comprar gasolina en una gasolinera al norte de Miami. Para los investigadores, esto era muy extraño, ya que no había alquilado un auto. Me llamo Driscoll, de la policía de Florida. El agente estatal entrevistó al empleado que había trabajado el 25 de febrero. Cuando se le mostró una foto de Black, el empleado no lo reconoció. Básicamente, los clientes... Todas las estaciones de gasolina tienen ranuras para tarjetas de crédito. Nadie tuvo contacto con Black o con quien quiera que estuviera usando su tarjeta de crédito. ¿Has oído ese nombre antes? El empleado no recordaba haber visto a nadie que encajara en la descripción de Mia Giordano. Driscoll se puso en contacto con la división de la corporación del secretario de Estado de Florida para obtener la dirección de Valdex Exporting, la empresa de Mia Giordano. Muy bien. De acuerdo. Nos vemos luego. No encontró ninguna compañía registrada. Y también intentó localizar a Mia Giordano. Hicimos una búsqueda muy extensa para identificar a cualquier Mia Giordano en Florida, pero no la encontramos. Creo que no había ninguna Mia Giordano en Florida, ni remotamente cerca. Buscamos en Florida, también en Nueva Jersey, y obtuvimos resultados negativos. El 1 de marzo, un detective de la Policía Estatal de Nueva Jersey viajó a Florida, donde terminó el rastro de Frank Black. Nadie había sabido nada de Black en 5 días. Los detectives creían que el millonario había sido víctima de un juego sucio. Su sospechoso más probable, una mujer que se hacía llamar Mia Giordano, era irrastreable. Los investigadores se centraron en las llamadas telefónicas que Black recibió los días previos a su viaje a Florida. Obtuvimos los resultados telefónicos de Frank Black, que identificaban las llamadas telefónicas desde una residencia en el pueblo de Júpiter. Era alquilada. Era una casa alquilada por una chica identificada como Lisa Costello. No era rubia, pero medía 1,75 m. Mia Giordano se había descrito a sí misma como exactamente de esa altura. Las llamadas de Lisa Costello coincidían con las horas en que Mia Giordano supuestamente llamó a Black para organizar la reunión en Florida. Mia Giordano era un nombre inventado. Nunca existió. Se suponía que ella haría el trato con Frank Black. Mia Giordano era en realidad Lisa Costello. Los investigadores llevaron la foto de Costello al hotel donde se había utilizado la tarjeta de crédito de Black el 25 de febrero, que estaba ubicado en Riviera Beach. El agente estatal pidió hablar con la empleada que había estado de servicio esa mañana. ¿Le importa si reviso el lugar? Mientras esperaba, revisó el teléfono que había sido usado con la tarjeta de crédito de Black. Al igual que la estación de gasolina, el teléfono no requiere la firma de un cliente, solo una tarjeta de crédito. Cualquiera pudo haber hecho las llamadas. Karen Voorhees había trabajado en la recepción ese día, pero no reconoció la foto de Frank Black. En realidad, solo había un... Ella recordó haber esperado a otro cliente esa mañana. Alrededor de las 2 de la mañana, una mujer de cabello oscuro pidió una habitación. De hecho, sí, solo déjeme buscar. El hotel estaba ocupado, así que usó un teléfono público varias veces para consultar en otros hoteles. Fue la misma hora que usaron la tarjeta de crédito de Frank Black en el teléfono. Voorhees describió a la mujer como de unos 30 años con cabello castaño y de poco más de 1,50 m de altura.
Driscoll le mostró a Voorhees las fotografías de 6 mujeres. Es ella, la de esta. Sin dudarlo, la empleada señaló a Lisa Costello. Lisa Costello era ahora la principal sospechosa. Teníamos evidencia en su contra. Comprobamos las agencias de alquiler de autos en el aeropuerto de West Palm Beach y descubrimos que Lisa Costello había alquilado un auto poco antes de la hora de llegada del vuelo de Frank Black. Los investigadores encontraron el auto en la agencia de alquiler del aeropuerto. Una citación les permitió confiscarlo para una búsqueda de pruebas por parte del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida. Pero no encontraron rastro alguno de Frank Black en el auto. No había pruebas físicas que vincularan a Lisa Costello con el hombre de negocios desaparecido. Los investigadores de Florida comenzaron la vigilancia encubierta de Lisa Costello. Siguieron a la sospechosa durante días para establecer su rutina y determinar sus contactos. Pronto se enteraron de que Costello estaba saliendo con un hombre llamado Alan Mackerly. Los investigadores empezaron a seguir a Mackerly. Al igual que Frank Black, también era dueño de una compañía de autobuses de Nueva Jersey, pero vivía en Florida. Los 2 hombres habían conocido la mayor parte de sus vidas. Con el paso de los años, Alan Mackerly y Frank Black fueron creando una rivalidad. Ambas compañías están a 16 kilómetros de distancia. Así que, aunque cada uno tenía sus propios contratos y su propio negocio, siempre estaban compitiendo por obtener los mismos contratos y negocios. Los registros telefónicos indicaban llamadas recientes a Black desde la casa de Mackerly en Florida. Esto parecía extraño, ya que los 2 hombres eran rivales. Los detectives fueron a hablar con el gerente de la compañía de autobuses de Black. Sally Roberts dijo que Black y Mackerly solían ser amigos, pero su rivalidad comercial los convirtió en enemigos. ¿Alguna llamada? Detalló la última vez que los había visto juntos. ¿Sabe qué? Esto se ve bien, ¿no? Así es. Sí, comamos un poco. Fue en un banquete de la industria en enero de 1996. Ella y Frank estaban hablando con amigos cuando vio a Mackerly acercarse. Frank, Enojado porque Black había robado uno de sus principales contratos, Mackerly lo amenazó. Sabes lo que hiciste y no te saldrás con la... Si lo atrapaba, lo lastimaría. Eso podría significar dejarle fuera del negocio. También podría significar que iba a matarlo algún día. Black se tomó la amenaza en serio. Después de eso, Black no iría a ninguna reunión a la que Mackerly asistiera, a menos que alguien lo acompañara. Los investigadores contactaron a Mackerly para preguntarle si había visto o hablado con Frank Black recientemente. Mackerly negó rotundamente haberle llamado en los días previos al viaje de Black a Florida. A su orden. Él lo negó, pero nosotros sabíamos que se habían hecho llamadas telefónicas desde su casa al negocio de Frank Black. Obviamente eso indicó que algo estaba muy mal. Aún espero el resultado del laboratorio. Los investigadores creían que Mackerly y Costello probablemente habían matado a Frank Black, pero necesitaban pruebas más sólidas. Acudieron al fiscal del estado, Robert Belanger. Una de las primeras tácticas de investigación que la FDLE quiso utilizar fue escuchar absolutamente todas sus llamadas telefónicas. Pero tienes que tener una razón para escuchar las conversaciones de alguien. Obtuvimos una orden que nos permitió escuchar las conversaciones telefónicas de Alan Mackerly. Desafortunadamente, los investigadores escucharon muy pocas conversaciones telefónicas entre Mackerly y Costello. Esto se debió a que Costello estaba viviendo con Mackerly.
Si hablaban de la desaparición de Black, no sería por teléfono. Para grabar cualquier conversación incriminatoria, los investigadores tendrían que intervenir la casa de Mackerly. El fiscal del estado, Lawrence Mirman, esperaba que tuvieran una causa probable para proceder. Poder entrar a la casa de alguien y plantar un dispositivo es extremadamente restrictivo y es realmente necesaria una causa de peso. Las situaciones que lo justifican son muy limitadas y este caso verdaderamente lo ameritaba. Un juez firmó la orden y los investigadores pusieron micrófonos en la casa de Mackerly. Bueno, es él. Se instalaron afuera para observarlo y escuchar. ¿Sí? Con suerte, la pareja hablaría de lo que le pasó a Frank Black. Hola, Alan. Alan Mackerly y Lisa Costello fueron extremadamente cautelosos. Los investigadores creían que la pareja sabía que estaban siendo escuchados. Y cada vez que oíamos empezar a hablar de eso, subían el volumen de la radio en la cocina. Probablemente tenemos varias horas de grabación con nada más que música. Una vez más, los investigadores llegaron con las manos vacías. El fiscal principal del estado, Dave Morgan, me había dicho que después de que no consiguiéramos nada en las llamadas telefónicas, parece que Alan Mackerly se salió con la suya. Alan, ¿qué haces? Con el cuerpo de Black aún desaparecido, Mackerly y Costello podrían eludir a las autoridades siempre y cuando mantuvieran su silencio. En junio de 1996, los agentes del estado de Florida creían que Alan Mackerly y su novia, Lisa Costello, habían asesinado al millonario de 58 años, Frank Black. Pero los investigadores tenían pocas pruebas contra la pareja y el cuerpo de Black seguía desaparecido. Revisaron las morgues de los condados de Palm Beach, Broward y Dade, donde se supo por última vez que Black había viajado. ¿Es él? No. ¿No? No había cuerpos no identificados que coincidieran con la descripción de Frank Black. Si Mackerly y Costello mataron a Black, habrían cubierto bien sus huellas. Lo hiciste de nuevo, me ganaste. El agente especial del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida, Michael Driscoll, expresó su frustración a su amigo, el agente especial del FBI, Jay Miller. Solíamos jugar racquetball juntos y me preguntaba cómo iba el caso. Y yo le comentaba muy poco del caso, no mucho. Y él decía, bueno, si alguna vez necesitas ayuda, estaría encantado de ayudar. En junio de 1996, el agente Jay Miller pidió que se le asignara el caso a la agencia residente de Fort Pierce del FBI. Aunque éramos grandes amigos, al principio no sabía muchos detalles sobre la desaparición de Frank Black, pero como pude sentir su frustración, pude obtener más información sobre el caso y pudimos llegar a la conclusión de que necesitábamos volver a examinar este asunto desde el principio. Aunque los investigadores creían que Mackerly había matado a Black por un contrato en disputa, las llamadas telefónicas y los micrófonos en su casa no lo vinculaban con el crimen. La mejor pista de los investigadores seguía siendo la supuesta reunión de Black con Costello. Tal vez si la citaban y la confrontaban con las pruebas, ella delataría a Mackerly. Era una apuesta que podía poner en peligro todo el caso. De cualquier modo, al darle a Lisa Costello una citación, obligarla a venir y dar información le daría inmunidad. Hipotéticamente, si ella viniera y admitiera que mató a Frank Black, sería inmune a esa declaración. No se podría usar esa declaración en su contra. El 13 de junio de 1996, Lisa Costello compareció ante un gran jurado de Florida. No
responderé a eso. ¿Cuál es su relación? Cuando fue interrogada por los fiscales del estado, no cooperó y se mostró hostil. Señor, El juez le advirtió que si no respondía, sería encarcelada por desacato. Algo así, No él ponga a la responderé a señorita eso. Costello bajo custodia. Costello ignoró sus advertencias. Los investigadores creían que su negativa a cooperar confirmaba que estaba involucrada en la desaparición de Black. Pero se necesitaría más que una corazonada para resolver el caso. La jugada de la citación de Costello salió mal. Ahora que el aliado más cercano a Mackerly estaba sentado tras las rejas, los investigadores no tenían testigos potenciales para descubrir el presunto asesinato. A falta de más pistas o pruebas físicas, el caso contra Mackerly podría no llegar a juicio. El agente especial Michael Driscoll y su equipo estaban decididos a evitar que esto ocurriera. Escuchamos información, digamos que de una fuente confidencial, que había un testigo que quería hablar pero que estaba preocupado por su participación como testigo y por cómo Alan Mackerly reaccionaría. Sentía que Mackerly era una persona muy violenta y que tal vez habría represalias si este testigo desconocido y no identificado hablaba. Ese testigo era Bill Anderson. Expiloto de la Marina, Anderson era uno de los mejores amigos de Alan Mackerly. Los agentes lo entrevistaron en su casa en Florida, cerca de la casa de Mackerly. Anderson también había tenido una compañía de autobuses en Nueva Jersey y había sido piloto comercial después de una década de servicio militar. ahora estábamos 2 investigadores, Driscoll y yo, y un fiscal. Belanger, todos infantes de la Marina, y la persona que creíamos podría ser la clave para resolver este caso, Bill Anderson, era también de la Marina. Creo que hubo algo de camaradería desde el inicio. Los investigadores sintieron que el lazo les ayudaría a motivar a Anderson a ser testigo. Le dijo a los agentes que su amistad con Mackerly había sido forzada recientemente, pero era reacio a detallar la relación de Mackerly con Frank Black. Los agentes sintieron que Anderson sabía algo que podría resolver el caso. Hubo una pequeña vacilación de su parte. Lo tomamos con calma y le dimos un poco de espacio. Le dimos la oportunidad de hacer lo que necesitara hacer, consultar con un abogado o lo que fuera. Sabíamos que estábamos hablando con el hombre que tenía las respuestas y no las daba. Los agentes se reunieron con Anderson en muchas ocasiones y poco a poco ganaron su confianza. Sabían que era leal a su amigo Alan Mackerly, pero pensaban que su sentido del honor le haría cambiar de opinión. A pesar de las dudas persistentes de Anderson, a principios de agosto, los agentes creían que estaba listo para hablar. Sospechaban que una citación le ayudaría a justificar su acusación contra su amigo. En mi experiencia, la gente buena, honesta y trabajadora que piloteaba aviones de combate en el cuerpo de marines tendría dificultades para prestar juramento ante el mundo entero y ante Dios y mentir sobre ello. Los investigadores tuvieron que correr el riesgo. Al igual que Costello, si Anderson tuvo alguna participación en el crimen, sus declaraciones no podrían ser utilizadas para procesarlo por asesinato. 5 meses después de la desaparición del millonario Frank Black, los investigadores tenían pocas pruebas que apoyaran su teoría de que Black fue asesinado por su rival de negocios Alan Mackerly. Buscando una nueva pista, los investigadores citaron al amigo de Mackerly, Bill Anderson. Anderson se había resistido a hablar, pero después de un mes el sentido del honor del ex marín prevaleció. Comenzó diciéndole a los investigadores que Alan Mackerly había comprado un avión a principios de ese año. El señor Mackerly. Mackerly le pidió a Anderson que se convirtiera en su piloto privado, ya que Anderson tenía experiencia volando aviones de combate y aviones comerciales. Lo llevó con el señor Black. A cambio, Anderson podía usar el avión de Mackerly cuando quisiera.
En marzo de 1996, mientras se alojaba en un hotel en Leesburg, Florida, para supervisar las reparaciones del avión, Anderson fue contactado por Mackerly. Hola, ¿cómo estás? Nada mal. Su amigo le dijo que necesitaba volar el avión sobre el océano. Anderson le explicó que el avión estaría en tierra por varios días más. Bueno, podríamos alquilar un avión y... Sugirió que alquilaran otro avión. Mackerly insistió en usar su propio avión. No quería que nadie más supiera lo del vuelo. Anderson preguntó por qué. Mackerly le dijo a Bill que le había disparado a Frank Black y que había envuelto el cuerpo en plástico, que ellos habían ido al mar y lo habían lanzado ahí, y que la bolsa no se hundió. Y le dijo a Bill que como no se hundía, tomó un cuchillo y le hizo varios agujeros, y luego el cuerpo se hundió. Mackerly le dijo a Anderson que le preocupaba que el cuerpo estuviera flotando. Quería volar sobre la zona para asegurarse de que no fuera así. Anderson se negó. Bueno. Anderson estaba impactado. Creo que estaba realmente conmocionado. Anderson estaba en el negocio de los autobuses, al igual que Mackerly y Black. Y Anderson y Black no eran amigos. A Anderson tampoco le agradaba Black en lo más mínimo. Pero aún así, por una rivalidad de negocios, no se asesina a alguien. Según Anderson, Mackerly asesinó a Black en el vestíbulo de su casa. El expiloto de la Marina confirmó lo que los investigadores sospecharon desde un principio. Era un gran avance en el caso. Esto era lo que todos estábamos esperando. Y recuerdo que le dije de inmediato, Bill, vamos a tener que hacer una grabación encubierta de ti repitiendo esta conversación con Alan Mackerly. Eso fue lo que al final le dije. Sin un cuerpo o un arma homicida, necesitarían la confesión de Mackerly grabada. Vas a estar protegido. El testimonio de Anderson fue bueno, pero en la corte sería su palabra contra la de Mackerly. Anderson le dijo al fiscal Robert Belanger que no quería usar un micrófono. Tenía miedo de Mackerly porque había admitido haber matado a alguien. Y Mackerly le había hablado de un conocido en New Jersey que había sido condenado por un delito porque alguien cercano tenía un micrófono. Y le dijo a Bill Anderson, si alguien usa un micrófono conmigo, lo mataría. De peligro, no hay duda de eso. Los investigadores le prometieron a Anderson protección policial. Aceptó usar el micrófono. El plan era atraer a Mackerly a casa de Anderson. Estarás bien. Sí, es indetectable. Está bien escondido. No tienes nada de qué preocuparte. Los técnicos del FBI le pusieron a Anderson un micrófono y escondieron una cámara de video en la cocina. Cuando todo estaba en su lugar, Anderson llamó a Mackerly. Te espero aquí. Le dijo que le habían entregado una citación y que quería hablar sobre lo que debía hacer. Mackerly dijo que iría enseguida. En caso de que algo saliera mal, el agente Driscoll permanecería escondido en la casa para proteger a Anderson. Cuando el equipo vio que Mackerly se acercaba, llamaron por radio a Driscoll para que se escondiera. Sí, lo admitirá. Mientras esperaban, los investigadores vieron a unos reparadores de teléfonos. Mackerly estaba paranoico de que le pusieran micrófonos. Si veía a los trabajadores, podría pensar que eran agentes encubiertos. Sabíamos que si él venía a esa casa y veía esos camiones de la compañía telefónica, todo habría terminado en esta investigación. Mackerly llegaría en cualquier momento. Los investigadores ordenaron rápidamente a los hombres que se fueran. Luego ocultaron el lugar de la excavación.
Los investigadores regresaron al auto justo antes de que Mackerly llegara. Los investigadores trataron de alertar a los que estaban en la casa, pero no recibieron respuesta. Los llamaron de nuevo, sin respuesta. No tenían forma de saber si Driscoll había recibido su llamada. No la recibió. Es Mackerly. El agente tuvo segundos para esconderse. Alan, pasa. Anderson llevó a Mackerly a la cocina y se sentó a la mesa como estaba previsto. Le mostró la citación a Mackerly. Mackerly dudaba en hablar. Hablaba en voz baja, señalaba las cosas y decía, no, susurraba, no, nadie lo sabe. Susurraba para que no oyeran nada de lo que decía. No porque sospechaba de Bill Anderson, sino porque sospechaba que la policía estaba en todas partes. Y así era. El detective Liddy y los demás escuchaban a Mackerly y a Anderson desde el auto. Discutieron sobre lo que Bill Anderson testificaría y si Bill Anderson debía o no mentir por Alan Mackerly. Bill Anderson incluso le pidió a Alan Mackerly que si se negaba a testificar y lo metían en la cárcel, él se presentaría y luego diría la verdad, y Alan Mackerly le aseguró que lo haría. Mackerly no quería seguir hablando en la casa. Él llevó a Anderson fuera. ¿No has dicho a nadie más lo que me has dicho a mí? No le he dicho a nadie. Se suponía que todo esto iba a ocurrir en la mesa de la cocina de Bill Anderson y no en otro lugar. Así que cuando oímos que Alan Mackerly dijo, vamos a dar un paseo, nos preocupaba que estuviera llevando a Bill Anderson a algún lugar para asesinarlo. ¿Le has contado a alguien más lo que me dijiste? No, a nadie. La propiedad era grande y de espacios abiertos. Podían caminar a cualquier parte. Pero sin saberlo, Mackerly acercó a Anderson al equipo de vigilancia. Mi auto estaba estacionado a unos 30 metros de distancia de Mackerly y Anderson. Y podíamos oír claramente en el transmisor sus pasos mientras caminaban y se acercaban a mi vehículo. Y teníamos muy poco espacio para ocultarnos. Los cuatro nos quedamos congelados en el auto y nos preguntamos, ¿todo esto terminará porque nos va a ver? El caso y el testigo que cooperó estaban en peligro. Lo siento mucho, me disculpo. Si los investigadores eran descubiertos, podrían no ser capaces de proteger a Anderson de la ira de Mackerly. Los investigadores en Florida vieron cómo el testigo cooperante Bill Anderson se reunió con el sospechoso de asesinato Alan Mackerly. Anderson llevaba un micrófono para que Mackerly hablara del asesinato de Frank Black. El detective Lee Liddy de Nueva Jersey temía lo que Mackerly podría hacer si veía a los investigadores. Ambos salieron de la casa, lo cual fue muy tenso para todos los investigadores involucrados porque en ese punto no teníamos control sobre lo que sucedería, a dónde irían o qué dirían. Y debido a que estaban caminando y a que la pierna de Bill Anderson frotaba con la ropa, era muy difícil retomar la conversación, así que en ese momento no estábamos seguros de lo que estaba pasando. Antes de que Mackerly pudiera ver al equipo de vigilancia, Anderson lo alejó. Anderson está absolutamente solo. Los investigadores tenían ya declaraciones incriminatorias grabadas, pero no una confesión directa. Necesitaban más. La supuesta cómplice de Mackerly, Lisa Costello, permaneció en la cárcel. Ella había sido acusada de desacato a la corte 3 meses antes por negarse a cumplir con su citación. Los agentes buscaban información de sus amigos para aumentar la presión sobre la testigo hostil.
Entrevistaron a la antigua compañera de cuarto de Costello. Dijo que Costello solía traficar cocaína y Rufenol, que es inodoro e insípido. Dependiendo de la dosis, el Rufenol puede relajar a una persona o dejarla inconsciente. El agente especial de la FDLE, Michael Driscoll, creía que Costello había sedado a Frank Black con la droga. De hecho, sospechamos desde el primer día que en algún momento Lisa y Frank Black pudieron haber ido a cenar o a tomar algo y ella lo drogó. Quizá porque Frank Black no querría entrar a la casa de Alan Mackerly. Esperando que esta información pudiera presionarla a hablar, un fiscal se reunió con Lisa Costello en la cárcel. No voy a contestar nada. Le dijo que si no cooperaba no tendría inmunidad. Ya tomé mi decisión. Podía ser acusada de asesinato. A pesar de las advertencias del fiscal Robert Belanger, Costello no declaró nada. Lisa Costello pudo haber salido de esa celda cualquier día, simplemente al cumplir con la citación y diciéndonos lo que sabía sobre el caso. Pero era una testigo lo suficientemente dura como para quedarse en la cárcel por desacato civil. A pesar del silencio de Costello, los investigadores siguieron adelante. El fiscal del estado, Lawrence Mirman, sintió que estaban listos para el arresto. Tuvimos una confesión de un testigo presencial que era amigo cercano del acusado. Teníamos un motivo y pruebas circunstanciales. Era un caso muy fuerte. El 29 de agosto, los agentes comenzaron la vigilancia aérea de Alan Mackerly. Un equipo se reunió alrededor del perímetro de la casa del sospechoso. Se aseguraron de que estuviera solo. Esa noche, el equipo de arresto se posicionó junto a su puerta. Esperarían a que saliera para capturarlo en ese instante. ¡Alto! ¡Alto! ¡Estamos justo ahí! ¡Alto! Cuando salió con su perro, el equipo lo abordó. Coloca tus manos en la espalda. ¡Vamos! ¡Vamos! El aturdido sospechoso no opuso resistencia. 7 meses después de la desaparición de Frank Black, Alan Mackerly fue arrestado por secuestro y asesinato. Sin pruebas físicas, los fiscales se prepararon para un juicio difícil. Cuando el arresto de Mackerly llegó a las noticias, recibieron una llamada de un hombre con información sobre el caso. El hombre accedió a hacer una declaración. Robert Sanadeyan era el yerno de Alan Mackerly. Dijo que había recibido una llamada de Mackerly el 25 de febrero, el día después de que Black llegara a Florida. Mackerly le pidió que fuera a ayudarlo a limpiar su casa. Cuando Sanadeyan llegó el lunes 26 de febrero, vio que Mackerly y Costello ya habían comenzado una renovación importante en el vestíbulo. Habían quitado la alfombra y removieron parte de las paredes. De acuerdo. Supongo que lo siguiente que tenemos que hacer es llevar esta alfombra. Sanadeyan le dijo al fiscal Robert Belanger que Mackerly le explicó por qué. Alan Mackerly le dijo a Rob Sanadeyan, Frank Black estuvo en mi casa el sábado pasado. Incluso Sanadeyan conocía la relación entre Alan Mackerly y Frank Black y expresó su sorpresa. ¿Por qué Frank Black estaría en tu casa? Y Alan claramente no quería hablar de eso. Solo dijo, dado el juicio de O.J. Simpson y la evidencia de ADN, tenemos que asegurarnos de que no se encuentre nada de Frank allí. Sanadeyan juró que nunca vio sangre. El agente especial Miller preguntó si Sanadeyan había interrogado a Mackerly sobre lo que había pasado. Su respuesta fue algo así como que no tenía que preguntarle nada a su suegro, que sabía que algo realmente malo había ocurrido en la casa y que de hecho estaban limpiando un desastre. Usaron una aspiradora industrial para limpiar toda el área.
Luego Mackerly le pidió a Sanadeyan que le ayudara a transportar los escombros al vertedero local. Sanadeyan le dijo a los investigadores que él y Mackerly botaron todo, la alfombra e incluso la aspiradora en el basurero del condado de Martin. Su declaración corroboró la historia de Bill Anderson. Anderson nos dijo que Mackerly le había dicho que había matado a Frank Black en la entrada de su casa. Y ahora Sanadeyan nos dice que inmediatamente después de la desaparición de Frank Black, lo llamaron para hacer un trabajo de remodelación o un cambio de imagen del área del vestíbulo, justo donde Anderson dice que Mackerly dijo que le disparó a Frank Black. A mediados de agosto, un equipo de recuperación de pruebas llegó al vertedero. Basándose en los registros, los investigadores pudieron determinar dónde era probable que los artículos fueran desechados 6 meses antes, el 26 de febrero. El equipo de recuperación buscó cualquier cosa que pudiera ser rastreada hasta la casa de Mackerly. Durante 3 días calurosos, los investigadores registraron un área específica del vertedero. La gestión del vertedero fue capaz de determinar para la fecha exacta dónde estaba, y fue en un lugar que era realmente factible y posible que lo encontráramos. Así que hicimos eso. Conseguimos el equipo gracias a la oficina del alguacil, la escena del crimen, y así sucesivamente, y lo desenterramos y encontramos alfombras que creíamos que eran de la residencia de Mackerly. Los investigadores encontraron partes de paneles de yeso y una aspiradora que coincidían con la descripción que Sanadeyan había dado. Llevaron los artículos al laboratorio forense del Departamento de Ejecución de la Ley de Florida para su análisis. A pesar de sus fuertes sospechas, los analistas del laboratorio no pudieron hacer coincidir de manera concluyente ninguno de los artículos con los de la casa de Mackerly. Los técnicos también revisaron el vestíbulo de Mackerly y recuperaron rastros de lo que parecía ser sangre. Desafortunadamente, los marcadores de ADN encontrados en las muestras no coincidieron con el ADN de Frank Black. Era otro callejón sin salida. Los investigadores todavía no tenían evidencia física. Los agentes siguieron adelante. Continuaron con la construcción de un caso fuerte y circunstancial para el fiscal del estado, corroborando aún más la historia de Sanadeyan sobre la limpieza. El FBI fue a Walmart y a Kmart y obtuvo recibos donde Alan Mackerly compró cloro, desinfectantes, suministros de limpieza, bolsas de basura e implementos que necesitaba para limpiar la escena del crimen. Justo antes del juicio, los investigadores recibieron noticias inquietantes. Los reclusos de la cárcel del condado de Martin afirmaron que Mackerly había contratado a alguien para matar a Bill Anderson. Mackerly sabía que si podía impedir que Anderson testificara, los fiscales tendrían que abandonar su caso. A principios de 1997, el sospechoso de asesinato Alan Mackerly fue detenido sin fianza por el asesinato de Frank Black. Mientras estaba tras las rejas, los investigadores se enteraron de que había ordenado el asesinato del testigo Bill Anderson. A partir de ese momento, la seguridad de Bill Anderson aumentó enormemente y comenzamos a hacer arreglos para que Bill y su esposa entraran al programa federal de protección de testigos. El presunto asesino a sueldo de Mackerly no sería un testigo confiable en la corte, por lo que se retiraron contra Mackerly los cargos por intento de asesinato a sueldo. El juicio de Alan Mackerly comenzó el 20 de enero de 1998. Incluso sin el cuerpo de la víctima, el fiscal del estado de Florida, Robert Belanger, tenía confianza en el caso. Hay jurisprudencia que se remonta a la vieja Inglaterra, donde los asesinos han sido procesados con éxito sin un cuerpo. Y los tribunales han dicho que no debemos recompensar a la gente porque se deshacen del cuerpo con éxito. Todavía se puede probar la muerte a través de pruebas circunstanciales, como cualquier otro hecho en un caso, por los hábitos y las rutinas de una persona, por el hecho de que no empacó para un viaje largo, por declaraciones de amenaza. Todas esas cosas
combinadas demostraron de manera concluyente que Frank Black estaba muerto. Sin embargo, esto es una fuente de frustración. El señor McErley me dijo que... El principal testigo de la fiscalía, Bill Anderson, recordó lo que sabía sobre el caso del asesinato de Frank Black. Los fiscales llenaron los espacios en blanco y detallaron los eventos del 24 de febrero de 1996, el último día en que se vio a Black con vida. La novia de McErley, Lisa Costello, recogió a Frank Black en el aeropuerto de West Palm Beach esa noche. Ella lo llevó a la casa de McErley con el pretexto de encontrarse con otros socios de negocios. Siéntete como en tu casa. Black no sabía que acababa de entrar en la casa de su rival. ¿Cuánto tiempo llevas en el negocio de los autobuses? Mientras Costello y Black discutían sobre el negocio, los fiscales creen que Costello puso una cápsula de Rufenol en su bebida. Te alegrarás de haber venido. Y si quieres, yo me alegraré también. Black no se habría dado cuenta. El poderoso sedante es inodoro, incoloro e insípido. Estoy cansado. Los dos hablaron mientras Costello esperaba que la droga hiciera efecto. Como estaba previsto, McErley se hizo cargo en ese momento. Toma su billetera. Funcionó. Hizo que Costello le quitara la billetera a Black. ¿Por qué no vas a cambiarte? Luego usaron sus tarjetas de crédito para crear un rastro falso para la policía. Black estaba indefenso debido al sedante. ¡Levántate! Finalmente, en control de su rival, el odio de McErley se desbordó. ¡Anda, camina, camina! En el vestíbulo puso un arma en la cabeza de Black. McErley tenía que deshacerse de las pruebas. Envolvió el cuerpo y el arma homicida en plástico. Usó una de sus lanchas a motor y tiró el cuerpo a unos 25 kilómetros de la costa. Llevó el cuerpo a unos 30 kilómetros. Anderson testificó que McErley dijo que tuvo que apuñalar el plástico y el cuerpo de Black varias veces para que se hundiera. Luego regresó a casa para terminar de limpiar. Arrancó todo lo que había sido manchado con sangre o tejido humano. Usó cloro para limpiar toda el área. El testimonio de Anderson fue reforzado por poderosas pruebas circunstanciales. Llamadas telefónicas que vinculaban a McErley y a Black, la historia de Robert Sanadeyan sobre la limpieza y grabaciones encubiertas de la casa de Anderson. El acusado de pie, por favor. ¿Cómo encuentra al acusado? Fue suficiente para convencer al jurado. El 4 de febrero de 1998 encontraron a Alan McErley culpable de secuestro y asesinato. Después del juicio de McErley, los fiscales siguieron con Lisa Costello. Cuando miré, vi el cadáver. Enfrentada a los cargos de asesinato, finalmente dio una declaración completa sobre los eventos que llevaron a la muerte de Frank Black. En última instancia, se declaró culpable de asesinato en tercer grado y encarcelamiento ilegal, que son delitos menos graves. Fue sentenciada a 10 años en la prisión estatal de Florida. Una corte de apelaciones anuló la condena de McErley por secuestro, alegando que Frank Black viajó a Florida por su propia voluntad. Pero la condena por asesinato se mantuvo. Alan McErley fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Aunque el cuerpo de Frank Black aún no ha sido recuperado, su asesino, Alan McErley, nunca saldrá libre.
Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En los años 90, una comunidad inmigrante muy unida fue aterrorizada por uno de los suyos. A los que acudían a la policía en busca de ayuda, los amenazaban o mataban. A pesar del riesgo, 2 hombres se negaron a dar marcha atrás. Su testimonio pudo ayudar a poner fin a los asesinatos, si el FBI se acercaba lo suficiente para descubrir el negocio mortal de un hombre. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Muchos inmigrantes escapan de la pobreza de la India para comenzar una nueva vida en los Estados Unidos. La mayoría sueña con una vida mejor para sus familias. Uno convirtió el sueño americano en una pesadilla. Cuando las personas empezaron a aparecer muertas en la comunidad india de Nueva York, las fuerzas del orden lucharon por vincular el fraude y el asesinato con un hombre poderoso. Soy Jim Castron, exdirector del FBI en Nueva York. Cuando el asesinato y la corrupción destruyeron la promesa del sueño americano, el FBI dio esperanza a las personas que habían visto sus vidas y sus familias destrozadas. Negocio mortal. ...9 de julio de 1995. Kulwant Singh, empleado en una gasolinera, viajó a una estación de servicio en el Bronx para trabajar en el turno nocturno. Menos de un año antes, había llegado a Nueva York desde un pueblo pobre de la India, con la esperanza de encontrar una vida mejor para él y su familia. Esa noche, desapareció. En octubre, el hermano del hombre desaparecido, Manmohan Singh, viajó a los Estados Unidos para encontrarlo. No había sabido nada de su hermano en meses. No era propio de él no escribir ni llamar. Comenzó su búsqueda en Queens, en la casa de uno de los amigos de su hermano. Su nombre era Satinderjit Singh. Su familia era de la misma aldea de la que venía el empleado desaparecido. Aunque este amigo tenía el mismo apellido, no eran parientes. Claro. Como muchos miembros del sijismo, Satinderjit usó el apellido Singh, que significa león en lengua panjabí. Hicimos una denuncia. Satinderjit dijo que se había presentado una denuncia de desaparición, pero que la policía no había encontrado rastro de su amigo. Aconsejó al recién llegado que tuviera cuidado con quien hablaba. Tener mucho cuidado. Es peligroso esto. Buscar a su hermano sería peligroso. Manmohan visitó la gasolinera donde su hermano había trabajado en el Bronx. Habló con un empleado, pero el hombre tenía miedo de responder. Mi hermano está desaparecido. ¿Lo ha visto? Hola, busco a mi hermano. ¿Lo ha visto? No. El supervisor dejó claro que nadie debería hacer preguntas. Bien, no está aquí. Le ordenó al empleado que se mantuviera callado. Pero Manmohan fue persistente y convenció al empleado para que se reuniera con él en un restaurante unos días después. El empleado dijo que el hermano desaparecido lo habían acusado de robar en la gasolinera. Aunque las acusaciones fueran ciertas o no, hicieron enojar al dueño. El empleado creía que al hermano de Manmohan lo habían secuestrado y tal vez asesinado.
Señorita. El café un poco claro. Café, por favor. No, con agua, por favor. Suficiente con agua. En marzo de 1997, un año y medio después del secuestro de su hermano, Manmohan aceptó un trabajo en una gasolinera de Nueva York. Trabajaba de noche para poder pasar sus días recopilando información en secreto. Él creía saber quién era el responsable y estaba listo para ir a la policía. Necesito un poco de aceite. Luego, en la noche del 16 de marzo de 1997, lo silenciaron. Sí, con cuidado. Espera. Los detectives de homicidios del norte de Brooklyn recibieron una llamada de un cliente que encontró el cuerpo. Es con el forense. Sí. No sabemos. Número 5. ¿Qué será lo que ocurrió? Fotografiaron la escena del crimen para registrar su estado y reunieron pruebas. Recogieron 2 casquillos de una Ruger 9 milímetros. Los detectives descubrieron que habían robado la caja, pero les sorprendió que el ladrón hubiera dejado algo de dinero. La policía tampoco encontró huellas dactilares. El detective Tony Brosota concluyó que el robo no era el motivo principal. Examinamos el lugar y al principio parecía un típico robo en una gasolinera, pero después de revisar más a fondo, parecía más un asesinato o que esta persona era un objetivo porque le dispararon a quemarropa en la parte trasera de la cabeza y estaba de rodillas. Los detectives visitaron el templo Sikh donde se llevaba a cabo el funeral. No sé qué decir. Sabían que esta comunidad inmigrante no confiaba en los extraños, pero esperaban encontrar a algún amigo de la víctima dispuesto a hablar. ¿Sí? Bien, ¿cómo estás? Satinderjit Singh se ofreció. Le dijo a los detectives que conocía a la víctima. Bien. Los detectives explicaron que sin cooperación era probable que el asesino permaneciera en libertad. Adiós. Aunque sabía que estaba arriesgando su seguridad, prometió reunirse con los detectives y ayudarlos de cualquier manera que pudiera. El día siguiente, Satinderjit Singh fue a la estación de policía como prometió. Llevó consigo a otro testigo llamado Sarjit, quien también quería hablar. Nosotros no podíamos creer. Le dijeron a los detectives que creían que un hombre indio rico y poderoso llamado Dinsa dio la orden de matar a su amigo y también ordenó el secuestro de su hermano. Dinsa era un hombre de negocios, corrupto y despiadado, muy conocido en la comunidad Sikh. Es impactante, es impresionante. Noticias. Solo míralo. Como muchos otros, vino a los Estados Unidos desde la India a mediados de los 80 con solo unos pocos dólares en sus bolsillos. Pero su historia fue diferente que la mayoría. Había amasado un imperio de más de 50 gasolineras en Nueva York y sus alrededores. Lo que era común. Los testigos conocían a varios empleados de Dinsa y le explicaron al detective Teddy Brown que el millonario haría lo que fuera para proteger su negocio. Su táctica era el miedo. Con esta táctica lograba que toda la comunidad le temiera. Es decir, hasta el punto que podía ir y hacer algo frente a cientos de personas y nadie diría nada. La policía se enteró que Dinsa no era ajeno al crimen. Sus antecedentes incluían condena por delito de agresión, secuestro, robo, fraude por tráfico de gasolina y posesión de armas. Estuvo en la cárcel, pero siempre se las arreglaba para volver a las calles a dirigir sus operaciones mafiosas. A Dinsa lo conocían como el padrino indio dentro de la comunidad Sikh. Los testigos dijeron que el imperio de Dinsa era un negocio familiar, con su hermano como miembro del círculo interno y como sicario de la organización. Esa noche, Sarjit había visto lo despiadado que podía llegar a ser el hermano. En 1993, el informante fue testigo de una discusión entre el hermano de Dinsa y un hombre afuera de un restaurante en Queens. La discusión terminó con el hermano de Dinsa disparándole a quemarropa. Sarjit se acercó a la víctima, pero era muy tarde. ¡Ayuda!
¡Ayuda! Al hermano de Dinsa lo sacaron del país muy rápido. Nunca lo capturaron. Los testigos le dijeron a los detectives que habían oído decir que el hermano regresaría muy pronto a los Estados Unidos. Estaban arriesgando sus vidas al hablar con la policía, pero no podían dejar que la violencia continuara. Ambos prometieron informar cuando el hermano de Dinsa llegara. Iba a regresar a los Estados Unidos porque la compañía de Dinsa estaba creciendo tanto que necesitaba ayuda. Y Dinsa era el tipo de persona que prefería trabajar con familiares que con extraños cuando se trataba de dinero. Cumpliendo con su palabra, en mayo de 1997, los testigos le informaron a la policía que el hermano de Dinsa había vuelto a Nueva York. La policía se preparó afuera del almacén donde estaba la sede de Dinsa, en Brooklyn, para esperar que llegara su hermano. Ambos testigos estaban presentes para ayudar a la policía a identificar al sospechoso de asesinato. Afuera 563. Tenemos un posible objetivo, esperen. La policía rodeó el edificio, provistos de una orden de arresto, y bloquearon todas las entradas, incluyendo las puertas traseras del almacén. Desde la camioneta de vigilancia, Satinder Jeet confirmó que era el hermano de Dinsa quien entraba por la puerta del frente. Más tarde, los oficiales reportaron que hubo disparos dentro del edificio. Se mantuvieron en posición esperando órdenes. ¿Listos? Vamos a entrar. Vamos. Los policías entraron por la fuerza al edificio. ¡Quietos! ¡Policía! ¡Quédense ahí! 3 hombres intentaron escapar de la policía por la puerta trasera. ¡Manos arriba! ¡Manos arriba ahora! Los hombres eran el hermano de Dinsa, su primo y su sobrino. Arrestaron a los 3. Rápidamente consiguieron una orden de registro y confiscaron armas de fuego, 7 pistolas, una escopeta y una ametralladora con silenciador. Mientras trasladaban el contrabando al auto policial, apareció Dinsa en persona. Oigan. Esperen un minuto. ¿Qué están haciendo? Señor. Protestó por el ataque y aseguró que el edificio y las armas eran de su propiedad. ¡Aléjese! Váyase. Pero las armas eran ilegales. La policía lo arrestó por posesión de armas. Entre al auto, entre. Lo llevaron a la comisaría 112, donde lo ficharon y le tomaron las huellas dactilares. Y declararon que... La policía lo presionó para que cooperara. Tenían 2 testigos que testificarían contra él y su hermano por asesinato. Insistiendo en que era inocente, se negó a hablar. A Dinsa lo retuvieron en el correccional de Brooklyn a la espera de una audiencia de fianza. Pero el encarcelamiento no impidió que el sospechoso de asesinato dirigiera su imperio. Hablando en Punjabi para que los guardias no pudieran entenderlo, coaccionó a empleados y conocidos para que averiguaran quién se atrevió a testificar contra él y su hermano. Además de las declaraciones de los testigos, la policía tenía muy poca evidencia. Dinsa saldría bajo fianza en breve. Si descubría la identidad de los testigos, era posible que no testificaran. Entonces, se tendrían que retirar los cargos de asesinato y de armas contra los hermanos. En mayo de 1997, la policía de la ciudad de Nueva York arrestó a 2 hermanos indios que habían estado aterrorizando a su comunidad inmigrante durante años. Excepto las declaraciones de 2 testigos, los investigadores tenían pocas pruebas en su contra. Pero creían que Dinsa era el cabecilla y que había ordenado 2 asesinatos y un secuestro. Dinsa había pagado la fianza el 4 de mayo de 1997, pocos días después de su arresto.
Gracias, oficial. Pero su hermano permaneció detenido por un cargo de asesinato en la cárcel de la isla Rikers, en la ciudad de Nueva York. Con la ayuda de informantes, Dinsa descubrió los nombres de los 2 testigos en su contra. Si continuaban cooperando con la policía, él, su hermano y su imperio multimillonario de gasolineras estarían en peligro. Uno de los testigos, Satinderjit Singh, era amigo de algunos de los empleados del presunto asesino. Sabía mucho sobre cómo Dinsa dirigía su cadena de gasolineras de $60 millones. Dijo que Dinsa manipuló bombas, robó ganancias y ordenó que secuestraran a las personas si hablaban. ¿Cuánto sabía usted de las actividades de Dinsa? Los detectives creían que la información era lo suficientemente convincente como para buscar una acusación. A principios de junio de 1997, los investigadores se reunieron con el fiscal adjunto de Estados Unidos para investigar las actividades ilegales de Dinsa. El detective Teddy Brown, de la policía de Nueva York, explicó cómo funcionaba el esquema de fraude de bombas de Dinsa. Dinsa era dueño de cerca de 53 gasolineras y tenía un sistema único de robo. Lo que hacía era regular la cantidad de gasolina que se bombeaba al vehículo del consumidor. Así que si entrabas y pedías $10 en gasolina, él habría podido preparar la máquina para que te suministrara 80 o 90% o cualquier porcentaje que él quisiera y de esa manera ahorrar el resto. El asistente del fiscal federal Ben Campbell se enteró de que el imperio de Dinsa no solo era corrupto, sino que también era extenso. La policía de Nueva York nos informó que Dinsa tenía, entre otras cosas, una organización basada en el fraude de bombas. Básicamente estafaba a los clientes en sus gasolineras de todo el área de Nueva York y Nueva Jersey. Esto le generó ingresos de millones de dólares, por lo que protegió esa actividad de fraude de bombas con un patrón de crímenes violentos, incluyendo asesinatos. El 18 de junio, justo cuando comenzaba la investigación federal, el testigo Satinderjit Singh fue asesinado a tiros en Queens. Fue el día antes de que el hermano de Dinsa, sospechoso de asesinato, debiera asistir a una audiencia. En la escena del crimen, un vecino le dijo a la policía que presenció el crimen. Estaba afuera, en la parte superior de su porche, cuando comenzó el tiroteo. No lo sé. Como su apartamento no tenía aire acondicionado, estaba viendo un partido de los Mets en el porche de su casa. Lanzamiento fallido. La cuenta en 2 y 2. Se distrajo por lo que parecía ser una disputa de tráfico. El vecino describió al asesino como un hombre alto negro, pero nunca vio su cara. El primo del hombre asesinado estaba sentado junto a su pariente en el auto cuando lo asesinaron. El primo le dijo a la policía que todo había pasado tan rápido, que estaba demasiado agitado para recordar los detalles. Los técnicos forenses fotografiaron la escena. Recogieron proyectiles que se habían disparado con una pistola de 9 milímetros. No se encontró ninguna otra prueba material. Nada que probara que Dinsa fuera responsable. Los investigadores creían que Dinsa seguía utilizando todos los medios necesarios para proteger sus millones. Necesitaban una forma de detenerlo. Los detectives de la policía de Nueva York acudieron al asistente del fiscal federal Ben Campbell para que los guiara. Él reenfocaría la investigación para aprovechar la ley RICO, o Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas, una ley utilizada para procesar al crimen organizado. Esto parecía tener todas las características de una acusación por chantaje. Tenía una organización con liderazgo. Tenía una actividad de chantaje que generaba ingresos y un patrón de actividad delictiva que se extendía a lo largo de varios años, casi una década. Esto ampliaría de manera considerable el alcance de la investigación.
El fiscal general adjunto pidió ayuda al FBI. El agente especial a cargo Kevin Donovan, de la oficina del FBI en Nueva York, trabajó en el caso. El FBI estaba planeando llevar a cabo una investigación tradicional del crimen organizado, que se enfocaría en el desarrollo y uso de testigos cooperadores, la revisión de antecedentes y las órdenes de búsqueda, para centrarse en los múltiples actos de violencia y de fraude. En realidad no puedo... Eso no sería fácil. Para encontrar testigos nuevos, los agentes debían garantizar la seguridad de aquellos que se ofrecieran. Mientras Dinsa Sin pudiera intimidar a los testigos con amenazas de violencia y homicidio, nuestra investigación sería muy limitada. Necesitábamos asegurarnos de que ninguna otra persona que cooperara con nosotros resultara herida por Dinsa Sin. Las noticias del asesinato más reciente se extendieron rápidamente por la comunidad Sikh. El otro testigo, Sarjit, y su familia se prepararon para abandonar la ciudad. Los investigadores le suplicaron que permitiera que el FBI lo pusiera bajo custodia preventiva. Pero insistió en llevarse a su esposa y a sus 2 hijos pequeños de Nueva York. A pesar de los esfuerzos de los investigadores, Dinsa había intimidado a otro testigo. La comunidad Sikh consideraba que la policía y el FBI no parecían capaces de protegerlos. Swing pasado. En el verano de 1997, el FBI estaba tras la pista de un violento hombre de negocios llamado Dinsa. Los investigadores creían que ya había matado a 2 hombres, secuestrado a un tercero y asustado a otro hasta que se fue de Nueva York. Necesitaban un informante cercano a Dinsa para conseguir suficientes pruebas para arrestarlo. Lo llamaré más tarde. Pero el agente especial a cargo, Kevin Donovan, descubrió que Dinsa estaba bien protegido. El mayor obstáculo que el FBI y el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York tuvieron que superar fue la incapacidad de desarrollar testigos e informantes que cooperaran desde el principio debido a dificultades de comunicación y al hecho de que la mayoría de las personas que trabajaban en City Gas Corporation no estaban dispuestas a presentarse debido a las amenazas de violencia de Dinsa Sin y sus actos violentos que eran bien conocidos en toda la comunidad. Dinsa amenazó ahora la vida de otro miembro de la comunidad Sikh. Balwant Singh era amigo cercano del testigo que había huido de la ciudad con su familia. El hombre estaba aterrorizado. Dinsa había ido tras él para encontrar al único testigo que quedaba. Permaneció escondido en su apartamento con su esposa e hija durante 3 días antes de que finalmente llamara a la policía. Llamó a la unidad de homicidios de Queens, que estaba investigando el asesinato de Satinderjit Singh, un testigo contra Dinsa. Balwant le dijo a la policía que había asistido al funeral del hombre asesinado. Contigo también. Así es. Y que allí se le acercó uno de los hombres de Dinsa. Le preguntó a Balwant dónde se escondía el otro testigo. Dinsa quería discutir el testimonio del testigo cara a cara. Balwant se negó a decirle nada. No te diré nada. Espere. Pero ahora temía por su vida. La policía le dijo que analizarían las posibilidades de proporcionarle a él y a su familia custodia preventiva. 2 detectives lo acompañarían. Desde el funeral había estado ignorando las necesidades de la empresa constructora que poseía. Hola. Con el señor Singh, por favor. Hola. Señor Singh, ¿cómo está? ¿Sí? Cuando llamaron de la compañía, accedió a hacer una diligencia urgente. Volveré tan pronto como pueda. Dejó a su familia aterrorizada, prometiéndoles que volvería tan pronto como pudiera. Conocía la fama de Dinsa. Sería difícil evitarlo mucho tiempo.
Apenas unos minutos después de salir, el hombre observó un auto que parecía estar siguiéndolo. Era Dinsa. Baldwin no quería arriesgarse, así que regresó a casa. Dinsa se fue de inmediato. Mientras los detectives se dirigían al apartamento de Baldwin, recibieron un mensaje. Era un mensaje cifrado de su supervisor pidiéndoles que llamaran de inmediato. Como no tenían un teléfono celular, se detuvieron para hacer la llamada urgente. Mientras el detective estaba al teléfono, se dio cuenta de que un hombre indio lo observaba de cerca desde un auto. Decidió investigar. Y voy a ver algo y regreso enseguida. ¿Puedo ver su licencia? Los detectives le pidieron al conductor su licencia y matrícula. Era Dinsa. ¿Le importaría bajarse del auto, señor? Cuando los detectives le pidieron revisar su auto, aceptó. Dentro encontraron algunos recibos de gasolina. Son recibos de gasolina. En el maletero, los detectives también encontraron medidores electrónicos para bombas de gasolina. Dinsa no tenía nada que fuera ilegal. Como no había ninguna orden de arresto pendiente, los detectives lo dejaron ir. Después, los llamaron por una emergencia. Ese día no lograron llegar a la casa del informante. A la mañana siguiente, la esposa asustada del hombre llamó a la policía. Su esposo se había refugiado en la gasolinera de un amigo. Esperó ansioso a que llegaran y se sintió aliviado cuando los vio. A su esposa y su hija las recogieron después. Esa noche llevaron a la familia a un hotel desconocido a las afueras de Nueva York. La familia se escondería ahí bajo protección policial hasta que pudieran arrestar a Dinsa. Los detectives le informaron a Baldwin que vieron a Dinsa cerca de su vecindario. Le preguntaron si podía verificar la identidad del hombre por una foto. Sí, es el señor Dinsa. Baldwin lo identificó al instante. ¿Está 100% seguro? Estoy 100% seguro. Los investigadores tenían un testigo más en su caso contra el letal hombre de negocios, pero aún así carecían de pruebas suficientes para arrestarlo. En julio de 1997, los agentes del FBI y los detectives del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York creían que el magnate de gasolineras Dinsa era el hombre detrás de los asesinatos de 2 inmigrantes indios y la desaparición de un tercero. Los investigadores tenían poca evidencia para probar su teoría y Dinsa había intimidado a la mayoría de los testigos para silenciarlos. Pero algunos miembros de la comunidad estaban cansados de vivir con miedo. A finales de julio, el detective de homicidios del norte de Brooklyn, Teddy Brown, entrevistó a una fuente cercana a Dinsa. Durante la entrevista con el informante confidencial, mi socio Tony Brosota descubrió un nombre, Marvin, que se presumía como la mano derecha de Dinsa Sin. El nombre completo del hombre era Marvin Dodson. Era un hombre negro de 35 años. Los detectives descubrieron que tenía un registro de arresto por armas de fuego ilegales. ¿Conoce a alguno de estos hombres? No. Le mostraron un conjunto de fotografías al primo del testigo asesinado, que estaba en el auto cuando ocurrió el tiroteo. De inmediato identificó a Dodson como el asesino. Este es el hombre, sí.
El detective Anthony Brosota comenzó a buscar a Marvin Dodson. Mi compañero y yo hicimos una lista de varios lugares, como 6 u 8, donde él pasaba el tiempo. Su residencia, sus parientes. El 4 de julio de 1997, la policía arrestó a Dodson en un vecindario de Queens. Marvin Dodson, apague el auto. Tire las llaves por la ventana. Ahora, hágalo. Salga del auto, señor. Lo arrestaron y lo llevaron a la estación. Deténgase. Dodson aceptó testificar contra Dinsa a cambio de una sentencia más leve. La mañana del domingo 6 de julio de 1997, Dodson y su abogado se reunieron con los detectives de homicidios de Queens, el fiscal adjunto de los Estados Unidos y el FBI. Es necesario llevar a cabo todos los... Dodson confesó que Dinsa lo contrató para el asesinato. Trató para hacer un trabajo. Y que el plan para asesinar a uno de los testigos comenzó el 18 de mayo de 1997. En ese momento, Dinsa acababa de salir bajo fianza. Dodson sería el pistolero contratado para matar al testigo que debía testificar contra Dinsa y su hermano. Primero buscaron el arma homicida, una Ruger de 9 milímetros. Más tarde se recogieron casquillos del mismo calibre en la escena del crimen. Y ahí fue cuando... Dodson le dijo a los investigadores que Dinsa le ordenó que contratara a un conductor para el atentado. El siguiente paso de Dinsa era vigilar a los testigos. El asistente del fiscal federal, Ben Campbell, recuerda que Dinsa le dio a Dodson toda la información que necesitaba para llegar hasta Satinderjit Singh. Le dio al señor Dodson la dirección donde vivía Satinderjit Singh, el número de matrícula de su vehículo, y lo instruyó para que lo vigilara y lo matara en la primera oportunidad. ¿Qué hizo con el arma? El 18 de junio de 1997, Dodson recibió una llamada telefónica de Dinsa. Su jefe le dijo que el testigo tenía que estar muerto antes del anochecer. La audiencia del hermano de Dinsa era al día siguiente. El atentado sería un mensaje para todos los que consideraran testificar. No lo sé, sería como... Dodson dijo que él y su conductor, Walter J. Samuels, conocieron a Dinsa en una de sus gasolineras. Dinsa les proporcionó una camioneta blanca. Vigilaron la casa de Satinderjit hasta que éste salió. Estaba con su primo. El plan era causar disturbios para que Satinderjit se detuviera y dejara pasar la camioneta. Cuando lo hizo, la camioneta le impidió moverse. Dodson le disparó al hombre desarmado 8 veces a quemarropa. La descripción del asesino a sueldo de los hechos de ese día corroboró la declaración de un vecino a la policía. Y así fue... Dodson también dijo a los investigadores que después del asesinato había devuelto la camioneta blanca al garaje de Dinsa en la avenida Roosevelt. También le devolvió el arma y este le pagó a él y al conductor $20,000 por el atentado. El 6 de julio de 1997, la policía se acercó a la casa de Walter J. Samuels, en Brooklyn, el hombre que, según Dodson, condujo la camioneta. Samuels. Lo arrestaron sin problemas. Departamento de la Policía de Nueva York. Mantén la cabeza recta. La policía se enteró de que Samuels tenía antecedentes de arrestos anteriores. Con Samuels detenido, los investigadores dirigieron su atención a Dinsa.
La oficina del fiscal general de los Estados Unidos creía que los agentes y detectives tenían ahora suficientes pruebas para acusar a Dinsa de cargos federales de extorsión. El agente especial a cargo, Kevin Donovan, recuerda que los agentes se dispersaron por la ciudad para encontrarlo. Los agentes del FBI y los detectives del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York comenzaron a vigilar varias gasolineras de City Gas Corporation que Dinsa Sin solía frecuentar. A las 5 de la tarde del 7 de julio de 1997, los agentes del FBI y los detectives del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York siguieron a Dinsa hasta su gasolinera en la avenida Foster. Cuando llegó, lo arrestaron por asesinato, secuestro, fraude de bombas y obstrucción de la justicia en favor de una organización corrupta. Todo el caso dependía del testimonio del asesino a sueldo de Dinsa, Marvin Dodson. Pero debido a que Dodson era un asesino, el fiscal de los Estados Unidos todavía necesitaba justificar su historia con otras pruebas o testimonios de testigos. Esperaban que el testimonio viniera de Walter J. Samuels, el hombre al que Dodson señaló como su cómplice en el asesinato de Satinderjit Singh. Samuels ahora les dijo a los investigadores que no estaba en la camioneta en el momento del tiroteo. Afirmó que estaba en un restaurante cercano. Su historia concordaba. Que estuvo en el restaurante ahora. Los investigadores creían que Samuels sabía quién llevó a Dodson el día del asesinato, pero no hablaría, y Dodson tampoco. Los investigadores necesitaban algo más para justificar la historia de Dodson. Consiguieron una orden de registro para la gasolinera de Dinsa en la avenida Roosevelt, el lugar donde Dodson había dejado la camioneta blanca después del asesinato. Registraron todo el lugar, pero solo encontraron placas robadas. Creían que probablemente se usaban en autos de huida durante la comisión de delitos. ¿Tiene registros para estas placas? Pero una vez más, no tenían pruebas. No encontraron nada que pudiera justificar la historia de Dodson o vincular a Dinsa con el asesinato. Mientras el FBI y la policía seguían buscando pruebas, Dinsa volvió a estar tras las rejas a la espera de una audiencia de libertad bajo fianza el 14 de julio. Los investigadores esperaban que el encarcelamiento de Dinsa animara a los testigos a presentarse. No lo hizo. Como antes, Dinsa siguió gobernando con mano de hierro. Por desgracia, como resultado de la capacidad de Dinsa Sin para hacer llamadas telefónicas desde la cárcel, pudo continuar dirigiendo su corporación y su negocio y concentrarse en amenazar a otras personas que podrían haber cooperado con el FBI y el Departamento de Policía de Nueva York. Por segunda vez en 3 meses, las autoridades detuvieron al presunto asesino tras las rejas. Esperaban que fuera su arresto final. Pero el millonario contrató a un equipo de defensa de alta categoría y todo el caso de acusación todavía dependía del testimonio de un asesino confeso. En julio de 1997, un hombre llamado Dinsa fue arrestado por cargos federales de crimen organizado que incluían asesinato y secuestro para proteger su imperio corrupto. Fue su segundo arresto en 3 meses. Como antes, Dinsa dirigió su negocio e incluso amenazó a testigos potenciales desde el teléfono de una prisión. Pero esta vez los investigadores estaban escuchando. El asistente del fiscal Ben Campbell no iba a dejar que Dinsa se le escapara de las manos de nuevo. Tenían que mantenerlo tras las rejas. Primero, hablaba en Punjabi, que es un dialecto muy especial y pasó algún tiempo antes de que pudiéramos encontrar un traductor de Punjabi para traducir esas llamadas telefónicas. En segundo lugar, no era muy explícito durante la conversación, más bien sus conversaciones con sus colegas eran crípticas. Las traducciones permitieron tener otra perspectiva de la forma en que Dinsa mantenía las riendas de su imperio. Atraía clientes a su negocio corrupto anunciando los precios más bajos de gasolina en Nueva York. Pero sus bombas proporcionaban menos de 1 galón por el precio. Les daba instrucciones de rutina a los miembros de su oficina.
Les dijo que cambiaran el precio de la gasolina y que continuaran ordenando suministros para su compañía. Además, también les daba instrucciones sobre las cosas que debían comunicar a sus abogados y los pasos a seguir para intentar sacarlo bajo fianza. Mientras Campbell se apresuraba a buscar pruebas para evitar que Dinsa saliera bajo fianza, la policía procesó el auto del sospechoso. Encontraron tarjetas de visita que vinculaban a Dinsa con su asesino a sueldo Marvin Dodson y con el agente de Dodson, Walter Jazz Samuels. La policía también recuperó una lista de nombres y direcciones que parecían ser una lista negra. La lista incluía la dirección de Sarjit Singh, un testigo federal que había huido de la ciudad con su familia. Listas. Bolwan Singh, que estaba bajo custodia preventiva, también estaba en la lista. 7 hombres más con nombres en Punjabi también aparecían. Era justo lo que los investigadores necesitaban para evitar que Dinsa saliera bajo fianza. Aunque no sabían si estos hombres estaban vivos o muertos, sabían quién podía hacerlo. Los agentes le preguntaron a Walter Samuels por la lista, esperando que le ayudara a recordar. Al final, habló. Dijo que Dinsa había planeado matar a esos 9 hombres. 2 de ellos, Bolwan y Sarjit, eran testigos federales. Los otros 7 eran miembros de la familia de Balwan. Todos ellos seguían vivos. Una vez más, los agentes tendrían que corroborar la historia. Confinados en la habitación de al lado, Marvin Dodson y su abogado esperaban que los interrogaran. Documentos que lo prueban. Dodson confirmó la historia de Samuels y añadió algo más. Dijo que el 3 de julio, pocos días antes del arresto más reciente de Dinsa, este había comprado 2 patrullas policiales usadas que eran parte del plan de asesinato. Dodson tenía copias de los títulos que su abogado ahora ofreció a la gente como prueba. El plan del señor Dinsa era que el señor Dodson y el señor Samuels se hicieran pasar por agentes policiales y detuvieran al señor Bolwan Singh en la calle, junto a los miembros de su familia, los secuestraran y los llevaran con el señor Dinsa a un lugar desconocido. Si vas a tratar de meter a toda esa... Sintiendo la presión y esperando llegar a un acuerdo, Samuels le dijo a los investigadores el nombre del hombre que condujo la camioneta blanca durante el asesinato. Su nombre era Evans Alonso Powell. Como Powell no tenía antecedentes de arrestos, Dodson quería protegerlo. Había amenazado a Samuels para que no lo entregara. El 19 de julio de 1997, la policía arrestó a Powell en una calle de Brooklyn. Él aceptó cooperar. Powell admitió que condujo la camioneta por el asesinato en Queens. Al fin, los investigadores consiguieron el testigo que buscaban. ¿Estabas conduciendo? Powell también habló de otro crimen. Cuéntanos más de... Dinsa ordenó el asesinato del hombre indio que viajó a los Estados Unidos para buscar a su hermano desaparecido. Hablando sobre eso en la calle. Powell estaba presente cuando Dodson asesinó al empleado en la gasolinera de Brooklyn la noche del 16 de marzo de 1997. ¡De aceite! El detective Tony Brosota recuerda la confesión de Dodson. Admitió que le disparó 2 veces en la cabeza e hizo que se arrodillara. Y dijo que Singh le pagó por hacerlo, que Singh quería matarlo. No le dijo por qué, solo lo quería muerto. Dinsa le pagó a Dodson solo $4,000 por quitarle la vida al hombre. Dodson robó dinero para pagarle a Powell por vigilar. El agente especial a cargo, Kevin Donovan, continuó reuniendo pruebas sobre las actividades de manipulación de bombas de Dinsa. El FBI y el Departamento de Policía de Nueva York ejecutaron una orden de registro en la gasolinera de City Gas en la avenida Foster. El objetivo de nuestra búsqueda fue identificar y obtener evidencia del esquema de manipulación de bombas. El resultado de la excavación del área alrededor de la bomba arrojó que se colocaron dispositivos electrónicos en una caja que se utilizaba para controlar el esquema de manipulación de la bomba. Los investigadores determinaron que Dinsa manipulaba el flujo de gasolina a los automóviles de los clientes a través de dispositivos controlados por control remoto.
Los sistemas podían encenderse o apagarse en cualquier momento y estaban conectados a las bombas y enterrados bajo tierra. El detective Teddy Brown explica que Dinsa enseñó a muchos de sus empleados cuándo encenderlos y apagarlos. Te enseñaban a trabajar a distancia. Y lo que pasaría si una persona, por ejemplo, quisiera un galón de gasolina para su cortadora de césped, es que el empleado de la gasolinera presionaría un control remoto en su bolsillo, que era parecido al control de la alarma de un auto. Entonces eso apagaría el sistema de robo. Es decir, el sistema sería perfecto. De modo que, cuando el empleado de la gasolinera bombeara un galón de gasolina en un contenedor, fuera perfecto. Y así no habría preguntas. A finales de julio de 1997, el FBI llevó a cabo un registro exhaustivo del almacén que utilizaba Dinsa como sede en Brooklyn. Allí encontraron sus libros de doble contabilidad. Descubrimos documentos que reflejaban pagos de sobornos a un inspector corrupto del Departamento de Asuntos del Consumidor. Estimamos que el valor total de las actividades de fraude del señor Dinsa en la región es de $40 millones en 10 años. En septiembre de 1998, el cuerpo del hombre secuestrado en una gasolinera del Bronx en 1995 aún estaba desaparecido. Pero los agentes tenían una corazonada. Según los registros de construcción de la ciudad de Nueva York, en el momento de su desaparición, los agentes sospechaban que Dinsa había enterrado al asistente debajo de una de sus gasolineras. Se determinó que la gasolinera más probable que estaba en construcción en ese momento era una ubicada entre las avenidas Farragut y Flatbush. El 16 de septiembre de 1998, los investigadores llegaron a la estación con maquinaria pesada. ¡Ten cuidado! Utilizaron un radar de detección subterránea para ayudar a localizar el cuerpo debajo de la tierra. Seleccionaron 2 sitios separados donde creían que el hombre podría estar enterrado. El equipo de construcción removió losas de concreto y el FBI, junto al Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York, examinó estos 2 sitios que localizó el radar de detección subterránea. Los investigadores nunca encontraron el cuerpo del hombre. Aunque esta noticia fue decepcionante, los investigadores estaban teniendo mejor suerte con otras pistas. El asistente del fiscal Ben Campbell citó judicialmente los registros del teléfono celular de Dinsa. Pusieron a Dinsa en la hora y el lugar del asesinato de Satinderjit Singh. Los fiscales estaban bien preparados cuando comenzó el juicio de Dinsa en el Tribunal Federal del Distrito de Brooklyn. Esperaban condenarlo por 29 cargos, incluido el de asesinato. Sarjit Singh, que ayudó en la investigación a pesar de las amenazas de muerte, testificó contra el hombre acusado de matar a sus amigos. El 2 de marzo de 1999, tras 2 días y medio de deliberaciones, el jurado declaró a Dinsa culpable de 21 de los 29 cargos. Culpable de 21 de los 29 cargos. Incluían asesinato, intento de asesinato y fraude. Y un jurado de colegas lo declaran culpable. Dinsa fue absuelto por el secuestro del hombre cuyo cuerpo nunca pudieron encontrar. El 5 de octubre de 1999, Dinsa recibió 8 cadenas perpetuas sin derecho a libertad condicional. Se salvó de la pena de muerte. Más tarde ese mes, el mismo juez sentenció a los asesinos a sueldo de Dinsa por su participación en los asesinatos. Por ayudar en la captura de Dinsa, sus sentencias fueron considerablemente más leves. Powell recibió 10 años, Samuels 12 y Dodson 18. Pero la sentencia de Dinsa fue la más satisfactoria para los fiscales. La sentencia del señor Dinsa, en lo personal, fue una experiencia muy gratificante. Pudimos entrar en una comunidad que no les pide ayuda a las autoridades con frecuencia y prestarles una ayuda significativa para apartar a un individuo que era, por falta de un término mejor, una plaga para ellos. Como muchos otros inmigrantes antes que él, Dinsa llegó como un hombre pobre y fue recibido por una comunidad de compatriotas. Pero les agradeció su amabilidad con estafas y asesinatos. Por su avaricia y brutalidad, nunca volverá a ser libre.